la izquierda. Muy bien, vamos ahora a meternos de lleno en lo que ha pasado hoy en la Comisión Permanente, mejor dicho, lo que no ha pasado en la Comisión Permanente desde que se disolvió el Congreso de la República. ¿Quién mejor que el doctor Omar Cairo, muy distinguido abogado constitucionalista, para hablar con él qué es lo que dice la Constitución, qué dicen los reglamentos respecto a lo que tendría que haber hecho en este casi mes de instalada la Comisión Permanente tras la disolución del Congreso y que no está haciendo? Doctor Cairo, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias a ti. A ver, usted me dice, pero yo que hago mi tarea, leo mi Constitución, no soy constitucionalista, pero me he vuelto un lector asiduo de los articulados de la Constitución. Lo que dice es que la Comisión Permanente, lo que debería haber hecho desde la disolución hasta el día de hoy, es revisar, analizar, opinar respecto a los decretos de urgencia que emite el Poder Ejecutivo. Tengo entendido que van 3 decretos de urgencia y se los han pasado por alto, no han hecho nada. ¿Qué pasa o qué dice, no he llegado a esa parte del reglamento o la Constitución, o no lo he encontrado, si es que la Comisión Permanente no hace lo que tiene que hacer? Sí, lo que ocurre es que el único trabajo que tiene la Comisión Permanente de un Congreso disuelto, en tanto órgano de tránsito hacia la elección del nuevo Congreso, es, según el artículo 135 de la Constitución, examinar los decretos, pero examinarlos con vistas a entregarles examen al nuevo Congreso. Digamos que están a tiempo de hacerlo. No lo que revela esta omisión es que no están comprometidos con la tarea que le asigna la Constitución, pero consecuencias no genera. Es decir, la validez y la vigencia de los decretos no se afecta en lo más mínimo porque no se produzca el examen de la Comisión Permanente. Ya. Porque recuerde usted que ese examen es para remitírselo al nuevo Congreso que se elige en enero. Pero, a ver, cuando se aprueban leyes, y en este caso el interregno manda decretos de urgencia según el artículo 135, segundo párrafo, que tienen que emitirse decretos de urgencia y el Congreso, la Comisión Permanente los revisa, da una opinión, las deja sentadas en caliente cuando salen, pero para eso están ahí, son 27, 28, deberían estar leyendo cada decreto, advirtiendo probables irregularidades, sin contrapesos. Por eso le digo, aparentemente hay una falta de compromiso con la tarea que la Constitución le asigna, pero eso no genera consecuencias ni en la validez ni en la vigencia de los decretos de urgencia. De repente esperarán a la última semana, emitirán su examen, emitirán la opinión y la tendrán que remitir al nuevo Congreso, que es el que se debe pronunciar sobre los decretos. ¿Y es el que puede derogarlos? Exactamente. O sea, como alguien decía por ahí, estas son cuotas en diferido, es decir, esto se va a ver después. Todo lo que está haciendo Vizcarra ahora y su gobierno se revisa después. Además, el nuevo Congreso puede no coincidir con el examen que ha hecho la Comisión Permanente del Congreso disuelto. Y eso no pasa nada. Absolutamente. La opinión no tiene injerencia, no es vinculante. Simplemente eso es un soporte para hacer el examen, para tomar una decisión respecto de derogar o no los decretos de urgencia. La señora Karina Beteta hoy ha salido a reclamar que, primero, ¿por qué los ministros no le contestan cartas a la Comisión Permanente que les ha enviado comunicaciones por escrito y que lo único que le responden en los ministerios es: lo sentimos, no podemos responderle porque el Congreso está disuelto? Y ella dice que los ministros deberían comparecer ante la Comisión Permanente en este interregno, dado que ya viene el mes del gabinete Ceballos y el gabinete tiene pues que exponer sus políticas ante el país. ¿Está en un modo de negación o pueden ir los ministros a la Comisión Permanente? Explíqueme, por favor. Hay una confusión que consiste en lo siguiente. La Comisión Permanente es la expresión de lo que en el derecho comparado se llama diputación de vacaciones. Es decir, es un órgano que sirve para darle continuidad al Congreso durante el receso del Pleno, es decir, entre la primera y segunda legislatura, la primera que es de julio a diciembre y la segunda que es de abril a junio. Correcto. Entonces, en ese receso, la Comisión Permanente funciona para darle continuidad, pero a un Congreso que funciona. La Comisión Permanente, cuando el Congreso está disuelto, ya no es un órgano de continuidad, sino un órgano de tránsito hacia un nuevo Congreso, porque el Congreso ya no existe como institución. Entonces, la única finalidad que tiene, asignada por la Constitución, el único cometido es revisar decretos de urgencia. Y yo me pregunto, al servicio de la revisión de los decretos de urgencia, ¿para qué tendrían que ir los ministros? Claro. No, salvo que lo que se pretenda es que la Comisión Permanente ejerza funciones que
realizaría con el Congreso en funciones. Eso no corresponde, porque en este momento no es un órgano de continuidad, es un órgano de tránsito. Dice usted algo que me parece también haber advertido. Hay un, primero, desconocimiento de las leyes y del mecanismo del interregno, porque es la primera vez que se aplica una disolución con esta Constitución. Y lo otro también es esta suerte de mundo paralelo en el que creen que la comisión permanente es como un congresito, como un mini congreso. ¿Es así que da esa impresión? Creo que hay una confusión seria, porque inclusive si se considerara que las facultades del artículo 101, que yo creo que no, las mantiene la comisión permanente, ninguna de ellas comprende la atribución de citar a los ministros, porque las funciones son ratificar, designar al contralor, ratificar al presidente del BCR y al superintendente, ejercer la legislación delegada por el Pleno, que el Pleno no le ha delegado y no podría delegársela porque tiene que ser un Pleno a una comisión permanente de un Congreso de Funciones, pero en todo caso no ha ocurrido. Y además aprobar los créditos suplementarios. Correcto. Y habilitaciones de partida. Ninguna de esas funciones, aun cuando se sostuviera que le corresponde a la comisión permanente, comprende la de pedir informes o invitar a los ministros a que informen a la comisión permanente. Es decir, es una función que la comisión permanente no la tendría ni siquiera con el Congreso en funciones. Entonces la confusión es mayúscula. Mayúscula. Ahora, pero igual cobran. Normal nomás. Bueno, no hay algo que diga que sí o que no. Es decir, nadie mide la meritocracia. Nadie mide si no están haciendo... Porque hoy día el señor Edgar Ochoa, también integrante de la comisión permanente, decía: oiga, a mí ya me da vergüenza porque nos citan, no hacemos nada, igual vamos a cobrar. Es un poco también un tema de formas, ¿no? Pero pasa lo mismo con el Congreso de Funcionamiento. Recuerdo que el Congreso de Funcionamiento, la tarea que realizaba no era en muchos casos bien vista por la gente, por el pueblo, por nosotros, y cobraban igual su sueldo. Es decir, el reproche a la función del parlamentario se ve cuando el partido que lo lleva nuevos candidatos, y entonces la sanción será no votar por esos candidatos. Pero si cobran o no cobran, ese derecho lo tienen. Claro. No depende de la calidad de su trabajo. Ahora, permítame consultarle sobre la demanda competencial, porque ese es otro tema. También hoy en la Comisión Permanente se ha sabido que no van a hacer nada ahí hasta que el Tribunal Constitucional diga lo que tenga que decir. Y lo que tenga que decir es si admite o no a trámite la demanda competencial de Pedro Lechea, y si es así, se va a tomar, corríjame, 3, 4 meses. Mi pregunta es: ¿qué pasa en ese escenario con las elecciones? Sí. En primer lugar, yo creo que la demanda no debería ser admitida porque hay un requisito importante, que es la aprobación del Pleno. Y es un requisito que no es una formalidad externa, no es una formalidad superflua, sino es la expresión de lo que significa un proceso competencial. Un proceso competencial resuelve un conflicto de competencias o atribuciones entre órganos en funcionamiento. Poder ejecutivo y legislativo, poder legislativo judicial, que funcionan. En este caso el Congreso no está funcionando. Por esa razón es que no tiene un Pleno que apruebe la demanda competencial. Por lo tanto, no hay sujeto procesal. La falta de aprobación del Pleno significa que no hay sujeto procesal demandante para la pretensión de disolución, de nulidad de la disolución del Congreso. Entonces tendría que, cumpliendo el 109 de la Constitución, el Tribunal Constitucional declarar improcedente de la demanda. Se ha afirmado, y esto puede ser una solución, una medida creativa del tribunal, de respetar el 109, pero establecer criterios a futuro de cómo se debe plantear una cuestión de confianza, cómo se debe ejercer el derecho. Pero a futuro. A futuro. No con esta situación. No vinculados ni siquiera con la demanda, sino vinculados con lo que es una intención formativa del tribunal. Sería una creación que haría. Pero lo trascendente es que la demanda es improcedente. Ahora, en la hipótesis de que la demanda fuera admitida, a pesar de que lo prohíbe el artículo 109, ¿qué pasaría con las elecciones? Las elecciones no sufrirían ningún menoscabo porque hay una línea jurisprudencial del tribunal según la cual, cuando hay un cuestionamiento
a la constitucionalidad de algún acto que tiene que ver con las elecciones, se tramita, pero no interrumpe el proceso electoral. Ajá. Es decir, sirve, digamos, como título para hacer valer responsabilidades ulteriores, pero no para paralizar el proceso. Pero, ¿y este amparo que está amarrado? Porque hay un amparo, o sea, una situación en la que Pedro Lechea dice, mientras usted decide la demanda constitucional si la admite o no, regrésenos a la situación previa al 30 de septiembre. ¿Eso es posible? No, es la medida cautelar, se refiere. Claro, la acción de amparo. No. O medida cautelar. El proceso competencial es una demanda y un instrumento de la demanda, una medida al servicio de la demanda es la medida cautelar, que significa que se ordene algo provisionalmente hasta que se expida sentencia. Esa medida cautelar consistiría en que se paralice los efectos de la disolución y uno de esos efectos es la convocatoria de elecciones. Pero como le comentaba hace un instante, el tribunal tiene una línea jurisprudencial incluso en el amparo contra resoluciones del jurado de elecciones, que dice que procede amparo contra resoluciones del jurado de elecciones, pero en ningún caso se puede paralizar el proceso electoral. Entonces el tribunal estaría contradiciendo toda una reflexión y una construcción que ya ha hecho para acoger esta medida cautelar que no tiene ningún sentido, porque el presupuesto para acogerla es admitir a trámite la demanda y la demanda es improcedente. Pero si admitiera la demanda no podría paralizar el proceso porque ya el tribunal ha establecido que cualquier cuestionamiento a un acto vinculado a un proceso se puede tramitar, se puede examinar, pero no paraliza el proceso. Ya, pero a ver, aquí hay una duda enorme, ¿ya? Porque pongamos en el escenario en que la demanda competencial se admite. La sola admisión, porque si lo contrastamos con los hechos, la comisión permanente, el señor Lechea y la que era la mayoría fujimorista, ahora esta mini mayoría en la comisión permanente, espera esa señal para decir, ya ven, entonces hay una claridad ahí frente a lo que ellos están pretendiendo. Entonces, el estado de cosas realmente con la sola admisión podría significar una suerte de convulsión, una suerte de inquietud entre los poderes, uno disuelto y el otro en ejercicio. ¿No cree usted? Yo creo que no, porque la sola admisión no tiene ninguna consecuencia. El problema sería que acceda el tribunal a la medida cautelar, porque la medida cautelar es una orden de suspensión del decreto de disolución. La sola admisión no genera nada. Yo creo que generaría un desconcierto de por qué el tribunal está admitiendo una demanda a pesar de que incumple con la ley. Claro. Y siendo presentada no por un órgano del Estado, como es el Poder Legislativo, sino por una de las tantas comisiones de este Congreso. Recuerde usted que los conflictos competenciales son entre órganos del Estado, Congreso, Ejecutivo, no entre la Comisión Permanente del Legislativo, que además ya no existe, y el Ejecutivo. Es como si se tramitara un proceso competencial entre el Congreso y el Ministerio de Educación. No es sostenible eso. La Comisión Permanente es un órgano del Congreso, no es la institución titular de la pretensión de la demanda competencial. Interesante, como siempre, un gusto conversar con usted, doctor Omar Cairo, el abogado constitucionalista Omar Cairo, aclarándonos muchas cosas. Ciertamente las tendrá que dilucidar el Tribunal Constitucional este martes. El ponente es el magistrado Carlos Ramos y será sobre sus hombros que pese esta decisión de si se admite o no a trámite la demanda competencial. Algunas fuentes nos dicen por ahí que la cosa podría ir contra la pretensión de Lechea, que la cosa está ajustada, pero podría ser 4-3, que eso es lo que podría pasar el día martes. Pero veremos, porque además es largo el camino, porque hay que sustentar, son 4 puntos que se plantean y es una discusión. En fin, pero será un gusto para la próxima tenerlo, doctor Omar Cairo. Vamos rápidamente a la pausa. Venimos para conversar con Susel Paredes, gerenta de fiscalización de La Victoria, a propósito de los intocables ediles, la organización criminal a la que está tremendamente e íntimamente vinculada la integrante de la comisión permanente, justamente, Luciana León. Nada está dicho.